El tema de hoy es un tema interesante. Hay muchas formas de tratar el tema de la resurrección del Señor. Muchas aristas que se podrían encontrar para poder hacerlo. Y que he considerado interesante una que nos señala cuál es el precio de la resurrección de Cristo. Vamos a ver si podemos ver el título. Ahí está. ¿Qué es lo que tuvo que pagar el Señor Jesús para que pudiera resucitar? Por supuesto, sabemos que como Dios, Jesús tenía la facultad de dar su vida voluntariamente y recuperar su vida voluntariamente. Y hay un pasaje que lo señala con toda claridad. ¿Qué pasó? Está apagado. Parece que algún problema pasa. No lo sé. A ver, vamos a ver, quitar. Se ha colgado. ¿Sabes qué sucede? Que a veces hay que cerrar las aplicaciones y solamente dejar el PowerPoint. Suele tener ese problema. A ver. Está encendido, sí. Yo tengo uno también. Y siempre me da problemas. Bueno, no sé si, Dani, podés conmutar a la primera pantalla. Ya. Leamos lo que dice aquí. Dice Juan 10, versos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bien, aquí vemos perfectamente que Jesús era Dios, era el autor de la vida, y por lo tanto tenía la capacidad de dar voluntariamente su vida, entregarla por nosotros y también volver a tomar. Ahora bien, esto podría alejarnos del entendimiento del precio oneroso que tuvo que pagar Jesús para que tú y yo seamos salvos. Y justamente lo que pretendo esta noche es hacer un recorrido completo de qué es lo que tuvo que hacer Jesús, cuál fue el precio de su obediencia al Padre para que pudiera tener esa victoria plasmada en la resurrección. No solamente es que Jesús resucitó, es algo, por supuesto, fundamental de la fe cristiana. ¿Qué dice Romanos 10:9? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ven? Y creyeres que Dios le levantó de los muertos es algo fundamental para ser un creyente. No solamente no creemos nosotros en un Jesús muerto, creemos en un Jesús resucitado, en un Jesús vivo. Pero ¿qué tuvo, pues, que hacer el Señor y cuál fue el precio que tuvo que pagar para que pudiera verdaderamente ser un sacrificio acepto a Dios? ¿Fue algo gratuito? ¿Fue algo fácil para el Hijo? ¿Para Jesús? Definitivamente vamos a ver ahora que en modo alguno fue fácil. Ahora vamos a hacer una recapitulación teológica de la propia historia humana para ver el papel que desempeña Jesús como Salvador, como Redentor. Y vamos a empezar pues por el principio. El principio, cuando Dios crea a la primera pareja humana, se inaugura la humanidad y al principio esa pareja humana estaba en la presencia de Dios. Dios creó un Edén y los pone allí a estos primeros padres y vivían una vida idílica, pero Dios les dio libertad, libre albedrío. No eran marionetas controladas por su designio para jugar a la historia. Eran seres capaces de decidir obedecerle o desobedecerle, amarle o no amarle. Dios no quiso hacernos, digamos, marionetas. No somos marionetas de Dios. Somos seres libres. Y por lo tanto, esa libertad implicaría que pudiera haber la oportunidad del acceso del mal y del sufrimiento como consecuencia del mal. Y Dios deliberadamente permite que Satanás, como la serpiente, tenga un papel ahí para probar a esa primera pareja humana si verdaderamente confiaban en Dios y le amaban, o
serían capaces de no confiar en Dios y sin embargo confiar en Satanás. ¿Qué es lo que pasa con esa primera pareja humana? Que Satanás aparece, pero eso lo vemos en el Génesis 3, y va a tentar, va a probar esa facultad del libre albedrío del ser humano, permitida por Dios, para ver si amarán a Dios o no amarán a Dios. Y Satanás, en su prerrogativa de atraerse a sí mismo a esta pareja y ocupar el dominio que era dado por Dios al hombre de la tierra y su plenitud, para que al final él lo tuviera bajo control. ¿Y cómo lo haría? Pues tentando a esa primera pareja con 3 sugestiones, 3 metodologías de tentación que hasta el día de hoy no solamente se le hicieron a ellos, sino también a nosotros. Y así hemos pecado muchas veces por estas 3 sugestiones de Satanás. Y vamos a remitirnos a solamente un pequeño pasaje de Génesis 3. Perdón, no, se fue. Ah, aquí está, gracias. Vamos a ver al verso 6 nada más. ¿Qué dice este verso? He puesto en naranja, o bueno, se ve en un amarillo, no sé cómo se podría ver aquí. Espero que puedan ver las letras porque son un poquito pequeñas, los que están más lejos quizás lo vean un poco más dificultad. Sí. Y bien, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, satisfacción, es decir, que era algo que le daba un placer, una satisfacción carnal, y que era agradable a los ojos, es decir, posesión. Es decir, eso significa que era algo agradable para poseer. El deseo humano de poseer cosas. Y el placer que siente el ser humano al poseer cosas. Pero el primero, a tener satisfacción. El segundo, para poseer cosas. Y luego el otro, el que también nos chifla mucho, dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, ¿no? Ese sentido de importancia, que tenemos esa tentación de sentirnos importantes, que seamos reverenciados. La vanagloria. Eso mismo decía Juan en su primera epístola, verso 2:16, y todas las cosas que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Ya ven que Juan ya estaba delineando esas 3 sugestiones. Pues bien, porque él las sabía perfectamente. Y había que considerarlas. Bien, dice que hizo, bueno, sí, me tientas, pero yo voy a obedecer al Señor, no te voy a obedecer a ti, no te voy a confiar en ti, voy a confiar en el Padre Celestial, y no lo tomo. No hizo eso, ¿no? Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se dejó llevar por Eva. Bueno, ya la historia ya la conocen, no vamos a seguir más sobre este asunto. Pero vemos pues que caen bajo esas 3 sugestiones, no pasaron la prueba. ¿Y qué consecuencias hubo? Que esa tierra y la plenitud de ella iba a pasar bajo el control de Satanás, como hasta ahora sucede. Sin embargo, ya ha sido desposeído en la cruz de Cristo, Satanás, de esa posesión. Pero todavía no ha sido desahuciado, porque eso sucederá en su segunda venida en poder y gloria, y ahí será el proceso, el día de la ira de Dios, el que se producirá ese desahucio. Pero todavía no, todavía está en sus andanzas. Bien, vamos a ver al siguiente pasaje, y vamos a pasar ahora a Apocalipsis. Fíjense que hemos salto de Génesis a Apocalipsis. A ver si está el aparatito. A ver, ya, muy bien. Vamos a ver ver 2 pasajes de aquí, de este capítulo 5 de Apocalipsis, y vamos a ver una visión que tiene Juan, que es muy interesante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 5, del 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué era este extraño libro? ¿Qué es lo que era? Era el acta de la redención de la humanidad y de todo el dominio del mundo.
Eso es lo que era. Ahora, dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué lloraba Juan? Pobre humanidad, pobre humanidad. No tenía esperanza, estaba perdida irremisiblemente. Eso era lo que él sentía en ese momento, porque si no se podía abrir el libro, todo estaba perdido. Y la humanidad se iba al infierno, se perdería, se extinguiría, qué sé yo, en fin. Pero no habría posible futuro de redención para esa humanidad. Pero, sin embargo, es sorprendido por uno de los ancianos que le dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vaya, por fin alguien pudo vencer y pudo ser digno de abrir ese maravilloso e importantísimo libro que podía dar otra vez la herencia del mundo y su plenitud a la raza humana gracias a ese, ¿qué dice? León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido el libro y puede desatar sus 7 sellos. ¿Quién era ese? Evidentemente es Jesús. Él es el que fue digno, el Cordero de Dios, que fue digno de ser inmolado. Recuerden que en la ley judía, para el sacrificio del día de la expiación, el día de Yom Kippur, y no solamente en ese momento, sino también en otro tipo de sacrificios, el cordero tenía que ser sin defecto, no podía ser un cordero pues cualquiera con un defecto, no, tenía que ser puro, perfecto. Si no, no era válido para el sacrificio. Y aquí tenemos a un Jesús que tendría que cumplir ese requisito de pureza, perfección y ausencia absoluta de pecado. ¿Podía algún ser humano hacerlo a lo largo de la historia? Jamás. ¿Qué tenía que hacer Dios entonces? Enviar a su amado Hijo para que se encarnara y se cumpliera la profecía de Ezequiel 34 cuando dijo, yo mismo iré a apacentar a mis ovejas. Y así fue. Y eso fue en Jesús. Vamos a ver el segundo pasaje. Oh, ahí estamos, muy bien, ya funciona. Bueno, la letra es un poco más chiquita, pero yo espero que puedan escucharme, o si no lo ven en sus Biblias. Estamos del verso 8 al 13 del capítulo 5. Dice así, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién es? Evidentemente Jesús. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Evidentemente las referencias son absolutamente de Jesús, quien verdaderamente fue ese Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Pero ahora vamos a ver más cosas. Porque, bien, tenía que cumplir una serie de requisitos. Cuando en la antigüedad una persona perdía sus propiedades por deudas, o incluso su libertad, ojo, tenía que un familiar redimirle. Y claro, ¿quién podía redimir que fuese familiar
del ser humano, sino otro ser humano, ¿no es cierto? Y vemos que ningún ser humano de nuestra humanidad, evidentemente, era capaz. Solo Jesús, como Dios encarnado, podía cumplir los requisitos para poder ser ese familiar que tuviera la obra de redimirnos y que tuviera que ser sacrificado como ese cordero para un propósito de expiación. Y no solo expiación, sino redención. Redención significa volver a adquirir lo que se había perdido. Eso es redención. Somos redimidos porque somos recuperados para Dios por la sangre de Cristo. Ahora, había que identificarse con la humanidad de alguna manera. Y luego sucede algo misterioso. Misterioso porque el propio Juan el Bautista estaba confundido. Decía, esto no lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver lo que dice el pasaje. Mateo 3, 13 al 17. Dice así. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Ahora, pregunto, ¿Jesús, el hombre sin pecado, tenía sentido que fuese bautizado por Juan? ¿Tenía que arrepentirse de algo? No. Sin embargo, ¿por qué lo hace? Ahora vamos a entenderlo. Dice, mas Juan se le oponía, por razones obvias, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Yo tengo que ser contado con los pecadores, como dice Isaías 53. Tengo que ser contado como parte de la humanidad para poder ir a la cruz. Y por eso tengo que ser bautizado por ti. En ese momento Juan el Bautista no lo entendió. Entonces le dejó y Jesús, después de ser que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí, ¿qué pasó? Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjense esos dos espectaculares eventos, el descenso del Espíritu Santo como paloma y la voz que se viene del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero esto ya estaba profetizado por el profeta Isaías en Isaías 42. O sea, no es nada nuevo. Fíjense lo que dice aquí. Isaías 42 del 1 al 9. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿No dijo eso el Señor? Sí. He puesto sobre él mi espíritu. ¿No descendió el espíritu como paloma? Sí. Él traerá justicia a las naciones. Y ahora describe todo lo que no te dice el Evangelio, te lo está describiendo Isaías. Es algo muy precioso. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, y esa es la persona que está quebrada a punto de romperse espiritualmente, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, no solamente para Israel, de todo el mundo, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, hablando de fuego figurado espiritualmente, a los que están encarcelados espiritualmente, y a los ciegos literal y metafóricamente también, porque también son ciegos literalmente, evidentemente. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, mucho más claro es ahí. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo os lo haré notorias. Bien, aquí vemos perfectamente de que en Isaías 42 ya está profetizado el acontecimiento que sucede en ese momento, ese evento que está aquí profetizado y se da su cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a poner esto aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay que explicar algo antes de ver otro pasaje.
Bien, extrañamente, misteriosamente, Jesús se bautizaba. No entendía Juan al principio, quizás lo entendió después, bueno. La cosa es que, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, después del bautismo de Juan. Se va a su casa, hace una fiesta. ¿Pasa eso? No. Aquí viene lo interesante. Inmediatamente después de que Jesús se identifica como parte de la humanidad, Dios inmediatamente, dice, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque él tenía que pasar la misma prueba que pasó Adán y Eva, pero esta vez salir victorioso, esta vez superar la prueba. Y eso es lo que iba a suceder. Por eso el Señor tenía en él contentamiento, porque él sabía que él tenía la victoria ya, y que él pasaría la prueba que nosotros no pasamos, y por la que fuimos maldecidos. Para ser bendecidos y para ser salvos, Jesús tenía que pasar la prueba y salir victorioso. Y por eso vemos ahora este otro pasaje. En Lucas, capítulo 4, verso del 1 al 13. Y ahora entendemos qué es lo que pasó y por qué. Y recordemos el pasaje de Génesis 3:6. ¿Recuerdan? Las tres sugestiones. Aquí están, otra vez. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Bueno, no fue ni por 4 ni por 10, fue 40 días. Imagínate no comer 40 días. Qué hambre debes tener, ¿no? Realmente muy difícil. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satisface tu hambre. El deseo de la carne, la satisfacción, ¿no es verdad? Satisface tu carne. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva con el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Satisface tu necesidad de comer. Satisfacción. ¿Qué sucede luego? Que Jesús, uy, me parece muy bien una idea, vamos a ver esas piedritas, vamos a comer unos croissants y vamos a ser muy ricos, ¿no? No, ¿hizo eso Jesús? ¿Le hizo caso a Satanás? ¿Confió en Satanás? Ni modo. Dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje de Deuteronomio? Pues allí que está diciendo Jesús, yo lo primero que necesito es la palabra de Dios, en primer lugar, y luego satisfacer mis necesidades carnales, fisiológicas, normales, en este caso, como es comer. Pero yo primero, lo más importante, es obedecer a Dios. No claudicar mi obediencia a Dios y comprarla barata por una satisfacción de la carne, que es el típico pecado que cometemos muy a menudo, y muy a menudo el mundo que los comete, pero habremos nosotros también cometido más de una vez este tipo de pecado. Y los otros también, por supuesto. Pero lo que hizo Jesús fue no claudicar y no pecar en modo alguno contra eso. No siguió el consejo de Satanás. Y luego Satanás dice, bueno, si la primera no fue, vamos por la segunda, ¿no? A ver si en la segunda esta vez sí tengo éxito y convenzo a Jesús y al final pues lo hago caer y ya ese Jesús ya no va a poder ir a la cruz para morir por nosotros, porque ya no fue, ya fue. Perdió la oportunidad, no pasó la prueba. Vamos a ver qué pasó. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Por qué decía Satanás que él tenía en su poder, y no estaba presumiendo, realmente era verdad? Él decía que tenía todos los reinos de la tierra y su plenitud y los podía entregar si postrado Jesús le adoraba a él. Vimos lo del rollo, ¿te acuerdan? El libro de los 7 sellos. Pues bien, hasta ese momento, todavía no había habido Cristo a la cruz, quien tenía, digamos, en propiedad o en usufructo, no era Dios, sino Satanás. Por eso hay una parte de la Biblia que se le llama a Satanás como el Dios de este mundo, el Dios de esta sociedad humana en independencia de Dios, ¿no? Y está ahí, pues, ese gran problema. Por eso es que Satanás tenía la capacidad de poder ofrecer los reinos del mundo a Jesús. A ver si Jesús ahí caía y decía, a ver,
bueno, que esta oferta me parece muy interesante. Se supone que yo lo voy a conquistar por mi obediencia a Dios, pero si este me lo ofrece más barato, pues ya está, acepto pero eso sí, postrado me adora a Satanás. No al Padre, sino a Satanás. Qué terrible, ¿no? ¿Iba a caer Jesús en una cosa semejante? Definitivamente no. Y pensar que muchas veces nosotros por poseer algo también hemos dejado de lado a Dios alguna vez. Yo creo que sí. Nadie puede decir aquí que levantar la mano y decir, no, yo nunca he pecado en este tipo de forma, ¿no? Y de las tres formas hemos pecado muchas veces. Pues bien, ¿qué hizo Jesús? ¿No aceptó? No, dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo solamente voy a servir y adorar a Dios, al Padre, punto. No voy a adorar a nadie más, ni nadie más me va a comprar mi obediencia a Dios. Y luego dijo, bueno, si no será la primera y no será la segunda, será la tercera. Y vino insistiendo, pues, Satanás dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Está bien, esa es una promesa de Dios que está en la Escritura. Fíjense que Satanás usa la Escritura y también Jesús para refutarla, pero Satanás usa incluso la Escritura para a ver si pica. Jesús dice, bueno, sí, efectivamente, soy alguien muy importante, soy el Dios hecho encarnado, y por lo tanto en mi importancia y en mi vanagloria voy yo a caer como palomita ante la sugestión satánica y hacer, sí, efectivamente, me voy a tirar del pináculo para poder ser recogido por los ángeles. Y vaya que podía haberlo hecho. Y sí, le podían recoger los ángeles, efectivamente, incluso hasta él mismo podía desaparecer y aparecer en el suelo ya sin ningún problema, porque él tenía la facultad para hacerlo sin ningún esfuerzo. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Quiso hacerlo? No. ¿Qué le respondió? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a tentarle, no voy a ponerle a prueba. Y luego, ¿qué dijo? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué pasó entonces con el diablo? Se fue con el rabo entre las patas, porque fracasó miserablemente. Esta vez no pudo, con Jesús no pudo. Con Adán y Eva como palomitas cayeron. Les hizo un soplo y se vinieron abajo. Pero con el Señor Jesucristo, no. Fíjense, 40 días hambriento. ¿Qué vulnerabilidad tendría Jesús en esos momentos? Fíjense el precio de la obediencia de Jesús. Voluntariamente Dios lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás, para pasar esa prueba, para que Él sea el ejemplo de esa nueva humanidad de los redimidos que iba a inaugurarse. Por eso aparece este pasaje de aquí, que nos dice en Romanos capítulo 5, algo muy interesante. Dice el 19, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ya sabemos de quién estamos hablando, así también por la obediencia de uno, ya sabemos de quién hablamos, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Ven cómo se cambia la cosa? Era el plan de Dios de que viniera Jesús, afrontara esa obediencia y esa falta de pecado, y a su vez tuviera victoria en esta prueba contra el Satanás y saliera pues vencedor. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a tener la victoria de Cristo. Porque si estamos aquí y somos salvos, es por la victoria que Cristo ganó para nosotros. No por nuestra propia victoria, no es porque hayamos sido justos y buenos, sino por la victoria de Jesús. Bien, aquí vamos a ver pues hasta qué punto se humilló Jesús. Vamos a ver esta pequeña parte del capítulo 2 de Filipenses, que nos habla de ese sentir que tuvo el Señor. Siendo en forma de Dios, vamos a ver lo que dice mejor el pasaje, no lo voy a decir de memoria. Dice Filipenses 2, del 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y vaya que muerte, muerte de cruz.
Aquí quiero decir una cosa, voy a ser un poco gráfico, bueno, espero que los dichos no están gráficos por los niños, pero de lo que significa esto. Porque, claro, estamos acostumbrados a oír, sí, fue a la cruz, pero ¿cuál fue el precio de ir a la cruz? ¿Por qué creen, hermanos, que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús se angustió tan terriblemente hasta el punto que tuvo una hematidrosis y comenzó a exudar no solamente sudor, sino sangre? Esa tensión tan grande. Si nosotros viviéramos en el tiempo de los romanos, entenderíamos por qué. El solo pensar en ir a la cruz era algo espantoso. Era una de las peores torturas y muertes que podía prodigar a los reos peores el Imperio Romano. Era algo verdaderamente espantoso. Y cuando Jesús es llevado preso y empieza un calvario de sufrimiento a través de una serie de torturas que recibe, se burlan de él, le ponen una corona de espinas, que tenía unas espinas bastante gruesas, bastante largas, y perforaban su piel hasta el cráneo. Y no solamente eso, sino que no es el dolor mismo de las espinas puestas allí, sino de las cañas que le daban los soldados, los alguaciles, para hacerle sufrir más, para que le doliera más. Las bofetadas, los escupitajos, el oprobio que sufrió el Señor, ese manto de púrpura que le pusieron. Pero una cosa que era brutal era que para que los reos que eran crucificados murieran con más facilidad, tenían que previamente ser azotados, con 39 latigazos. Pero no nos imaginemos que eran unos latigazos comunes y corrientes, unas cuerdas de cuero, y ya está. No. Tenían unas puntas de hueso afilado, que lo que hacían al dar el azote era rasgar la piel y el músculo, incluso llegando hasta el hueso. Imagínense 39 latigazos, y no se los dieron quizás con cierta sensación de, vamos a darle unos latigazos sin mucha fuerza. No, lo hicieron con saña, con sadismo. Estaba el diablo involucrado en hacer sufrir al Salvador de una manera onerosa, terrible, y fueron 39 latigazos que hirieron tanto su espalda, sus glúteos y las piernas, porque era por toda la parte, no solo la espalda, que hicieron perder sangre, porque lo que se busca en esta forma romana de matar es que los latigazos sean lo suficientemente lacerantes y produzcan tal derramamiento de sangre que la persona que llega a la cruz muera más pronto y no tarde tanto tiempo. No pase de un día, porque alguno podía sobrevivir más de un día, o hasta 2 incluso, pero que lo ideal era que muriera pronto. Y para que muriera pronto tenía que ser bien lacerado para que perdiera sangre. Cuando Jesús dice, tengo sed, denota que es sed por pérdida de sangre. Cuando tú pierdes mucha sangre, tienes sed. O sea que vemos pues que cuando él va a la cruz, no solamente he sido azotado previamente, sino que tiene que llevar en esa espalda un madero áspero y llevarlo hasta el Gólgota. Eso también era una tortura. Luego, ser clavado en la cruz, en una posición que es tan asfixiante, que para respirar el Señor tenía que apoyarse en los clavos de los pies, el dolor que sentiría con cada respiración, para poder seguir respirando, porque es una sensación enorme de asfixia. Ese era el sufrimiento, eso era lo que pagó Cristo para que nosotros seamos salvos. No fue barato. A veces hasta abstraemos el sufrimiento de Cristo como algo poca cosa. No, fue terrible, fue algo espantoso, un tipo de muerte verdaderamente terrible. Y Jesús sabía que iba a pasar por eso. Y por eso se angustiaba, porque sabía que decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quisiera pasar de eso, esa copa, pero no. Yo voy a cumplir tus propósitos en este mundo, cueste lo que cueste. Y voy a ir a la cruz y voy a sufrir todo eso, ese horror, por amor a ti y por amor a nosotros. Por amor por ti, para que tú no te vayas al infierno, tú seas salvo y tú puedas tener vida eterna. Por eso y por amor de Cristo fue el amor tan grande que efectivamente lo hizo. Y eso lo dice este pasaje, pues, ¿no? Vamos a responder esta pregunta antes de pasar al pasaje. Porque muchos ateitos por ahí dicen, es porque Dios ¿cómo puede un Dios bueno enviar gente al infierno? Bueno, la respuesta que puedes darle tú es muy simple. Es el mismo Dios que envió a su amado Hijo a morir en la cruz para que tú no vayas al infierno. Qué diferencia, ¿no?
¿Tenía Dios en planes que nos condenásemos? ¿Es que era eso lo que quería Dios? Claramente no, por eso está este pasaje de aquí, Juan 3:16, pero vamos a leer hasta el 20, no solo el 16, sino hasta el 20. ¿Qué es lo que dice? Ya estamos terminando. ¿Qué es lo que dice este pasaje precioso? El primero es muy conocido, lo que está en amarillo, y luego la parte interesante también está lo que sigue hasta el 20. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa que dio a su Hijo unigénito? ¿Que lo puso ahí? No, que lo dio en sacrificio. Ahí estaba. Y no era el sacrificio del corderito que le cogen el cuello para que prácticamente sin mucho dolor saque la sangre y se muera. No. Vaya forma de morir de Jesús. El precio de su resurrección está ahí también implícito. Muchos, sí, ¿verdad? Jesús tuvo victoria y esa victoria se refleja en la resurrección de Cristo, pero para eso tuvo que pagar. Vaya que tuvo que pagar. Y aquí vemos, pues, que el propósito de Dios no era que el mundo se condenase. Siempre fue su salvación. Y por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Claro que no. Él no tiene ese propósito. O sea, el ateo no tiene por qué asumir de que hay mala fe en Dios, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Nos ha dado la mano tendida a Dios. Y yo espero que si alguien escucha esta grabación también, y si no conoce a Jesús, pueda entender esto. Eso es lo que Jesús hizo por ti, para que tú puedas coger esa mano tendida y gratuitamente Dios te dé la salvación. Dice, el que en Él cree no es condenado. Es salvo y tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En lugar de amar a la luz, amaron las tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Hay una aversión a la luz porque quiere seguir en las tinieblas, para que sus obras no sean reprendidas. El gran tema de los ateos es, yo no creo creer en Dios porque ese sería un Dios que me juzgaría moralmente y yo no quiero tener un juez moral, ¿no? Pero claro, eso es una ilusión, pues. Se inventa una realidad que no existe. Hay un Dios y hay un juez moral. Y por eso vamos a ir terminando. Dice Romanos 5, del 6 al 8, y aquí hablamos nuevamente del amor de Dios. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Tan grande como fue el suplicio de Jesús en la cruz. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Puede que por ahí haya alguno que diga, bueno, yo voy a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que no siendo buenos, es decir, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vaya amor del Padre. Y vaya, no solamente de una persona, sino de la humanidad entera. Y cada canalla que hay por ahí, y nosotros mismos también en nuestras iniquidades, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo amado para que padeciera algo tan terrible, para que nadie pudiera decir que no ha sufrido más que Jesús. Y lo hizo por amor a nosotros, para que pudiéramos ser salvos. Por lo tanto, la pregunta aquí sería, ¿eres consciente de lo que hizo Jesús por ti? ¿En tu vida a día eres consciente de lo que Jesús hizo por ti? ¿De cuál fue el amor del Padre para ti? ¿Se ve en tu vida? ¿Hay forma en que tú demuestras que Dios le agradeces por las bendiciones que Él te ha dado? Pero sobre todo, por esa bendición matemáticamente astronómica, que es la bendición de la salvación misma, que tuvo un precio tan grande. ¿Eres agradecido? ¿Cómo esto afecta a tu vida? ¿Cómo afecta el precio que pagó Jesús por ti, tan oneroso y tan terrible? ¿Y cómo se manifiesta y cómo se visualiza en tu día a día, en tu comportamiento, en tu fidelidad a Dios, en tu amor por el Señor? ¿Cómo se visualiza eso? Eso es muy importante que nos preguntemos, ¿no?
porque si Dios nos amó tanto, también nuestro amor debe ser grande por Él. Y nuestra actitud ante el Señor y nuestra fidelidad a Cristo también debe ser de la misma medida. Bien, en conclusión, si alguien todavía no conoce a Jesús, quiero enviar el mensaje de que Dios te ha dado la puerta abierta para que tú puedas abrirla, y solo con el acto de fe. A ti no te cuesta más que creer en Él, pero a Cristo le costó la cruz, la terrible cruz. Y para nosotros eso tiene que visualizarse en nuestro diario vivir y nuestra relación con Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este consejo de tu palabra. Te damos las gracias por ese sacrificio tan grande, tan doloroso, tan terrible que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Queremos pedirte que podamos ser agradecidos por esa bendición tan grande que es la vida eterna, la salvación en Cristo. Gracias por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser salvos y cubiertos nuestros pecados. Te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda poner en nuestro corazón un gran entendimiento del peso de tu amor por nosotros, del precio enorme que pagaste para salvarnos, y que obremos en consecuencia y seamos agradecidos contigo, ofrendándote nuestra vida día a día, Señor, para ser más fieles a ti, obedientes a tu palabra, y, Señor, podamos tener una comunión más profunda e íntima con Jesús y contigo, para poder verdaderamente honrarte en nuestras vidas, en nuestro testimonio de cada día. Te lo pedimos, oh Dios, en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.